Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video revisaremos el activo simulador del Servicio Profesional Electoral del Sistema INE como los que se encuentran incluidos en nuestra guía Ceneval INE-SPEN. Ten en consideración que el examen de conocimientos para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema INE-SPEN ha contado con los siguientes concursos: Concurso Público 2016-2017, Concurso Público 2019-2020, Concurso Público 2022-2023 y se espera próximamente el Concurso Público 2025-2026. El Programa Anual de Trabajo del SPEN 2025 establece que este concurso está previsto para iniciar en noviembre de 2025, una vez concluido el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Este concurso será organizado por el Instituto Nacional Electoral INE y estará dirigido a quienes deseen ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional SPEN, tanto en el sistema del INE como en los organismos públicos locales electorales OPLE. Porque, tal como podemos ver en el temario, nos van a preguntar un módulo de competencias básicas de sistema político y electoral mexicano, pero además va a haber un módulo D con conocimientos inherentes al cargo que te interesa. Entonces, el módulo A, B y C los podemos ver aquí. Competencias básicas cuenta con habilidades transversales de lenguaje y comunicación. El módulo B, competencia matemática. El módulo C, sistema político y electoral mexicano, sistema INE. Y el módulo D no lo vamos a ver en este video, ya que obviamente puede variar entre los más de 50 tipos de cargos. En este video nos vamos a enfocar únicamente en reactivos del módulo C, Sistema Político y Electoral Mexicano. ¿Por qué? Porque si te interesa ver más o menos cómo son reactivos del módulo A y del módulo B, como los que están en nuestra guía, puedes dar clic en el enlace que está en la descripción de este video para ver el video de INE OPLES, porque ahí prácticamente hablamos demasiado de esto y de esto, pero no tanto de esto. Entonces es importante que te familiarices con esos reactivos y si estás interesado en alguna guía nos lo hagas saber. Sin embargo, no vamos a profundizar en estos módulos porque ya hay un video que habla de ellos y prácticamente entre los dos tipos de examen los módulos A y B son iguales, pero el módulo C sí es diferente, al igual que el módulo D. Bien, aquí prácticamente podemos ver desglosado qué es lo que te podrían preguntar para tu examen del INE-SPEN. Ten en consideración que a través de los años y desde que se hizo la primera convocatoria en 2016 no ha cambiado realmente mucho el temario, entonces es muy probable que te pregunten exactamente lo mismo. Sin embargo, los temas no varían año con año, simplemente la forma de preguntar puede ser un poco diferente y ya nuestra guía está actualizada para ello, no importa el momento en el que veas este video. Bien, el temario de los últimos concursos es este. El temario del concurso 2016 a 2017 contaba con el área de competencias básicas, comunicativa y matemática, tal como podemos ver que es reciente, o sea, es muy parecido al último concurso, y ciencias sociales con historia y geografía. El siguiente concurso, que fue el 2019 a 2020, ya está un poquito más extenso y más desarrollado, pero si te fijas, nos preguntaban prácticamente lo mismo: competencias básicas, que es comunicativa y matemática, conocimientos técnicos, que es sistema político y electoral mexicano y conocimientos técnicos inherentes al cargo, y aquí prácticamente se encuentran las varias desglosadas, que son prácticamente las mismas que se encuentran actualizadas para este momento. Y en el año 2022-2023 se hizo una reactualización y prácticamente pues son los mismos módulos y los mismos temas, aunque preguntados de una forma un poquito diferente. Ahora, el temario para el examen de conocimientos para aspirantes a consejeros electorales y presidentes del OPLE solamente se comenta con fines de comparación. Como puedes ver, prácticamente el módulo A y el módulo B son lo mismo, aunque varía el módulo C entre el examen del SPEN y el del INE-OPLE, por lo cual, por eso nos enfocamos en este video solamente a ejercicios de ese módulo para que veas más o menos cómo son. Bien, aquí podemos ver un poquito de cómo se encuentra desglosado. Ten en consideración que desde el año 2016 nuestras guías son exclusivamente digitales, no físicas y no se envían por paquetería. Son digitales en formato PDF y pueden ser visualizadas en tabletas, en computadoras de escritorio o laptops y en diferentes tipos de teléfonos inteligentes. También pueden ser visualizados en computadoras de escritorio, asimismo como en diferentes tipos de teléfonos inteligentes, pero no en sistema Kindle. Por supuesto, puedes imprimir la guía. Las guías que manejamos son diferentes. Las versiones contienen los temas,
Todas contienen los mismos temas, pero varían en la cantidad de reactivos. Los reactivos son los ejemplos con los cuales puedes practicar para que te sientas más familiarizado y listo para tu examen. La básica, que contiene 200 reactivos, Deluxe 500, Absoluta 1000, Suprema 1500 y Lex 2000. Prácticamente podemos ver aquí cuáles son las versiones de las guías y gráficamente más o menos cómo se ve. Más adelante vamos a ver exactamente cómo es que hay algunos ejemplos de las páginas de la guía desarrollada para que puedas ver un preview de cómo sería la guía que tendrías tú si decides adquirirla. Bien, la gráfica de la guía de texto la vamos a ver a continuación. Ten en cuenta que nuestros videos ya son muestrarios en sí mismos, por lo cual si pides un muestrario te vamos a enviar este video. Este es un extracto de una página de nuestra guía en donde podemos ver que pues, nuestra guía ya se encuentra en proceso de formalización ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo cual pues, es material protegido bajo derechos de autor y por eso es muy importante que veas que esto va a venir en las primeras páginas. Por ejemplo, aquí vemos otro ejemplo de cómo vendría una página, ya nuestra guía desarrollada. Este es otro ejemplo de página, o sea, así como lo estás viendo, así viene. Aquí hay otro ejemplo. Así más o menos vienen los temas desarrollados. Vienen gráficas, vienen las explicaciones. Justamente viene así. Entonces, estos son ejemplos, muestra para que puedas ver cómo es la guía de texto. Ten en cuenta que en este video no nos vamos a enfocar en eso, sino en los reactivos para que puedas ver más o menos cómo es. Si estás interesado en alguna guía, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook, Instagram, WhatsApp principalmente y en cualquiera de nuestras siguientes redes sociales. Los formatos de los reactivos son cuestionamiento directo, completamiento, ordenamiento y relación de elementos. Muy bien, sin más, iniciamos. Bien, como comentamos, vamos a ver reactivos únicamente del módulo C, que es el específico para este examen. Sistema político y electoral mexicano. Vamos a iniciar con el área 1 de Sistema Político Mexicano. Subárea 1.1, Modelo Constitucional, con formato de cuestionamiento directo. Ten en consideración que en nuestra guía, y así como en este examen, en la parte superior de los reactivos se va a encontrar indicada la subárea y el tema al que hace referencia dicho reactivo. Asimismo, al finalizar el planteamiento del reactivo va a venir la respuesta, la justificación y la referencia bibliográfica que sustenta justamente la explicación. Bien, este reactivo es del tema Fundamentos Constitucionales del Estado Mexicano. Vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa correctamente la forma de gobierno que adopta México según la Constitución? A. Monarquía parlamentaria y federal. B. República representativa, democrática, laica y federal. O C. República centralista, teocrática y autoritaria. Respuesta B. La justificación es que de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución, México se constituye como una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en lo que concierne a su régimen interior. La referencia bibliográfica, por supuesto, es la Constitución de 1917, la cual fue firmada por Venustiano Carranza en Querétaro. Durante una charla con estudiantes de Derecho, la profesora les explica que la organización política de México está diseñada para equilibrar el ejercicio del poder, impedir abusos y promover la soberanía popular a través de mecanismos jurídicos claros. Uno de los alumnos pregunta por el principio que evita que una sola autoridad concentre todo el poder del Estado. ¿Qué principio constitucional se encuentra detrás de este diseño institucional? A. Autonomía presupuestaria. B. División de poderes. O C. Federalismo cooperativo. Respuesta B. La justificación es que el principio de división de poderes, establecido en el artículo 49 de la Constitución, garantiza que las funciones del poder público se distribuyan entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, evitando su concentración en una sola entidad. Siguiente reactivo, este es con el tema de principios del orden constitucional mexicano. En una sesión de trabajo sobre diseño institucional, un equipo de asesores del Congreso revisa cómo se articula la soberanía nacional y su ejercicio en la Constitución. Uno de ellos argumenta que la soberanía reside en el pueblo, pero no puede ejercerse directamente sin estructura legal, mientras que otro señala que existen condiciones específicas bajo las cuales sí puede ejercerse de forma directa. ¿Cuál disposición constitucional establece la forma en que el pueblo mexicano ejerce su soberanía y qué modalidad de ejercicio reconoce además de la representativa? A. Artículo 35. Permite el control parlamentario directo a través del voto censitario. B. Artículo 41. Reconoce el ejercicio de la soberanía mediante los poderes públicos y a través de mecanismos de democracia directa.
O C. Artículo 25, que autoriza al Ejecutivo a representar soberanamente al pueblo en asuntos de desarrollo nacional. Respuesta B. La justificación es que el artículo 41 constitucional señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, pero también establece los mecanismos de participación directa, como el plebiscito, el referéndum y la consulta popular. Estos mecanismos se articulan con otras leyes como la Ley Federal de Consulta Popular. Durante una mesa de análisis sobre control de constitucionalidad, un grupo de juristas debate en torno a la jerarquía de las normas en el sistema jurídico mexicano. Una de las participantes argumenta que las leyes secundarias pueden ser inaplicadas por los jueces si se oponen al texto constitucional. Otro sostiene que, por respeto al principio de legalidad, las leyes siempre deben aplicarse mientras no sean derogadas por el legislador. ¿Qué principio constitucional permite a los jueces dejar de aplicar una norma inferior cuando ésta contradice a la Constitución? Principio de reserva de ley, previsto en el artículo 124. B. Principio de control difuso, implícito en el artículo 133 y desarrollado jurisprudencialmente. O C. Principio de supremacía del reglamento sobre la ley ordinaria, establecido en el artículo 89. Respuesta B. El artículo 133 establece la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales sobre las leyes locales, aunque no menciona explícitamente el control difuso. La Suprema Corte de Justicia ha reconocido que los jueces deben inaplicar normas contrarias a la Constitución, siguiendo criterios jurisprudenciales derivados de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011. El artículo 133 constitucional mexicano establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella son la ley suprema de toda la Unión. Esto significa que estos tres elementos constituyen el marco jurídico fundamental del país y deben ser respetados por todos los poderes públicos y ciudadanos. Durante un procedimiento electoral local, el Congreso de una entidad federativa aprueba una reforma que permite al gobernador intervenir directamente en la designación de consejeros electorales estatales. El Consejo General del INE emite un pronunciamiento al considerar que esta reforma vulnera la autonomía de los organismos públicos locales electorales OPLE. Un vocal ejecutivo distrital, al analizar el tema, identifica el principio constitucional que permite frenar actos normativos estatales que atentan contra el modelo electoral federal. ¿Qué principio permite declarar inválida una norma local que contraviene disposiciones constitucionales en materia electoral? A. Principio de autonomía municipal, reconocido en el artículo 115. B. Principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 133. O C. Principio de libre configuración normativa de los congresos locales. Respuesta B. La justificación es que el artículo 133 establece que la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión serán la ley suprema de toda la Unión. Este principio permite que se invalide cualquier disposición local contraria a la Constitución, incluso en materia electoral, preservando la uniformidad del sistema democrático. Ahora revisemos reactivos con el formato de completamiento. El artículo 40 constitucional establece que el pueblo mexicano ha decidido constituirse en una república, espacio, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior. Federal, representativa, laica y democrática. B. Unitaria, federal, democrática y autónoma. O C. Democrática, participativa, parlamentaria y soberana. Respuesta A. República federal, representativa, laica y democrática. La justificación es que el texto del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que la forma de gobierno adoptada por el país es la de una república representativa, democrática, laica y federal, lo que constituye el núcleo de su modelo constitucional. El artículo 124 de la Constitución establece que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los, espacio, o a la, espacio, en los ámbitos que les competen. Municipios, Suprema Corte de Justicia, Estados, Ciudad de México, Estados, Federación. Respuesta C. Estados, Federación. Entonces, el artículo 124 refleja el principio de federalismo consagrado en el texto constitucional al establecer que las competencias no conferidas de manera explícita a la Federación se consideran reservadas a las entidades federativas. Esta cláusula es esencial para entender los límites del poder central. El principio de legalidad implica que las autoridades solo pueden actuar con base en las facultades que les han sido conferidas por la ley. En términos del artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de, espacio,
dictado por espacio y fundado y motivado por derecho. Una ley, el Congreso, un acuerdo, la autoridad ejecutiva, o C, un mandamiento, autoridad competente. Respuesta C. La justificación es que el artículo 16 establece que una de las garantías individuales más importantes es el derecho a la seguridad jurídica. Solo mediante un mandamiento escrito, emitido por una autoridad competente y debidamente fundado y motivado, puede una persona ser legalmente requerida o perturbada. Ahora revisemos reactivos con el formato de ordenamiento. ¿Cuál es el orden correcto para llevar a cabo el procedimiento de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al artículo 135? Nos vamos directamente a la respuesta, que es la A, y vemos que es primero 2, 4, 3, 1. 2. Aprobación de la reforma por la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión. 4. Aprobación por la mayoría de las legislaturas de los estados. 3. Promulgación por el presidente de la República. Y 1. Publicación en el Diario Oficial de la Federación. Respuesta A. De acuerdo con el principio de supremacía constitucional y el artículo 133, ordena los siguientes instrumentos jurídicos del más alto al más bajo en la jerarquía normativa nacional. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que primero es 3, 2, 5, 1, 4. 3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos están diciendo del más alto al más bajo. 2. Tratado Internacional en materia de derechos humanos. 5. Ley General expedida por el Congreso. 1. Ley reglamentaria. Y 4. Reglamento administrativo. Ahora revisemos reactivos con el formato de relación de elementos. Relacione los artículos constitucionales con los principios del modelo de Estado que consagran. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que el artículo 40 se va a relacionar con la forma de gobierno, que es la República Federal. El 2, que es el 49, con la división de poderes, y el 41, con el ejercicio de la soberanía y sistema electoral federal. Relaciona el artículo constitucional con el contenido que establece sobre la organización del poder público en el Estado mexicano. Nos vamos a la respuesta, vemos que es la A, y dice que el artículo 124, como principio constitucional, es facultades no conferidas a la Federación que se reservan a los Estados. 2. Artículo 133, supremacía de la Constitución en tratados sobre las leyes locales. Y 116, organización de los poderes locales bajo el principio de división de poderes. Bien, ya pasamos a la siguiente subárea, que es ciudadanía. Veamos ahora reactivos con el formato de cuestionamiento directo. Durante una sesión informativa dirigida a jóvenes que cumplieran la mayoría de edad, un vocal ejecutivo explica quiénes adquieren la ciudadanía mexicana conforme al marco constitucional. Uno de los asistentes pregunta si solo basta con cumplir 18 años para considerarse ciudadano, o si existen otras condiciones para adquirir ese estatus jurídico. De acuerdo con el artículo 34 constitucional, ¿cuáles son los requisitos para ser considerado ciudadano mexicano? A. Tener nacionalidad mexicana y estar inscrito en el Registro Federal de Electores. B. Ser mexicano, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. O C. Tener residencia en territorio nacional y estar registrado en el padrón electoral. Respuesta B. El artículo 34 establece que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. No se requiere inscripción en el padrón para adquirir la ciudadanía, solo para ejercer derechos como el voto. En una capacitación dirigida a funcionarios electorales, se analiza la diferencia entre adquirir la ciudadanía y ejercer efectivamente los derechos político-electorales. Un participante plantea si todos los ciudadanos tienen el derecho a votar en cuanto cumplan 18 años. ¿Cuál es el requisito indispensable, además de tener ciudadanía mexicana, para poder ejercer el derecho al voto? A. Tener residencia mínima de 5 años en una entidad federativa. B. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. O C. Haber participado previamente en un proceso de consulta popular. Respuesta B. Aunque el artículo 34 reconoce la ciudadanía, el 35 y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, establecen que para ejercer el derecho al voto es necesario estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía. Durante el análisis de un caso de registro de candidaturas, se detecta que un ciudadano enfrenta una suspensión temporal de sus derechos político-electorales. Ante la duda, el vocal secretario explica que dicha suspensión está contemplada en la Constitución y ocurre bajo ciertas circunstancias establecidas expresamente. ¿Cuál de los siguientes supuestos puede generar la suspensión de los derechos del ciudadano conforme el artículo 38 constitucional? A. No haber participado en las últimas 2 elecciones federales consecutivas. B. Estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena corporal. O C. Ser deudor de una institución bancaria del gobierno federal.
Respuesta B. El artículo 38 constitucional señala que los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre otros casos, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, desde la fecha del auto de formal prisión o vinculación a proceso. Durante una sesión de formación cívica, se expone que, además del voto, existen otros mecanismos mediante los cuales el ciudadano puede ejercer su soberanía de manera directa. Un participante pregunta cuál de estos instrumentos permite retirar el mandato conferido a una autoridad electa, como el presidente de la República. ¿Cuál de las siguientes figuras permite al ciudadano ejercer control directo sobre el titular del Poder Ejecutivo Federal? A. Declaración de improcedencia. B. Referéndum. C. Revocación de mandato. Respuesta C. La justificación es que la revocación de mandato, prevista en el artículo 35 constitucional y regulada por la Ley Federal de Revocación de Mandato, es un mecanismo de democracia directa mediante el cual la ciudadanía puede votar para determinar si un funcionario electo continúa en el cargo. Durante un foro ciudadano organizado por una junta distrital del INE, se explica que la Constitución reconoce la posibilidad de que los ciudadanos participen directamente en decisiones sobre temas de trascendencia nacional, siempre que se cumplan ciertos requisitos y procedimientos legales. ¿Cuál es el instrumento mediante el cual los ciudadanos pueden solicitar la realización de una consulta popular a nivel federal? A. Iniciativa legislativa ciudadana, respaldada por el 10% de la lista nominal. B. Petición colectiva al Senado, firmada por al menos el 20% del electorado. O C. Solicitud suscrita por al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Respuesta C. El artículo 35 constitucional y la Ley Federal de Consulta Popular establecen que los ciudadanos podrán participar en la solicitud de consulta popular cuando al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal presenten dicha solicitud acompañada de firmas válidas. Ahora revisemos reactivos con el formato de completamiento. De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, son derechos del ciudadano votar en las elecciones populares, ser votado para todos los cargos de elección popular y espacio en los asuntos públicos del país, a través de los mecanismos que determine la ley. Denunciar, intervenir o participar. Respuesta C. Participar. El artículo 35 reconoce como derechos del ciudadano votar, ser votado y participar en los asuntos públicos, ya sea mediante el sufragio, consulta popular, revocación de mandato u otros mecanismos de democracia directa regulados por la ley. El artículo 37 de la Constitución establece que ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. Sin embargo, un mexicano por naturalización puede perderla por residir durante 5 años continuos en el extranjero, salvo que se trate de espacio o espacio, migrantes económicos, diplomáticos en misión, servidores públicos, actividades académicas reconocidas, o C. Actividades culturales, cargos oficiales o funciones diplomáticas. Respuesta C. La justificación es que la fracción segunda o fracción 2 del artículo 37 constitucional establece que los mexicanos por naturalización pueden perder la nacionalidad si residen 5 años continuos en el extranjero, salvo que se encuentren desempeñando cargos oficiales o funciones diplomáticas, o realizando actividades culturales reconocidas por el Estado. Ahora veamos reactivos con el formato de ordenamiento. Ordene los pasos que deben seguirse para que una consulta popular sea convocada constitucionalmente de acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que es 3, 2, 4, 1, 5. 3. Solicitud suscrita por el porcentaje mínimo de ciudadanos, legisladores o por el presidente de la República. 2. Verificación de requisitos por el INE y dictamen de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la materia. Posteriormente viene el 4, que es aprobación por mayoría del Congreso de la Unión. 1. Publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y 5. Organización y difusión de la consulta por el INE. Entonces, la justificación es que el proceso inicia con la solicitud formal, posteriormente el INE y la Suprema Corte verifican los requisitos, luego el Congreso aprueba la consulta, se publica oficialmente y finalmente el INE la organiza y difunde. ¿Cuál es el orden correcto para llevar a cabo un proceso federal de revocación de mandato conforme a la Ley Federal de Revocación de Mandato? Bien, nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que primero es 2. Solicitud con el respaldo mínimo del 3% de la lista nominal de electores. 1. Resolución de procedencia por el INE. 3. Emisión de la convocatoria oficial. 4. Organización del ejercicio por parte del INE. Y 5. Publicación de resultados y notificación a las autoridades competentes. Respuesta A. Ahora revisemos reactivos con el formato de relación de elementos.
Relacione los artículos constitucionales con los contenidos que establecen respecto a los ciudadanos mexicanos. Vemos aquí que la respuesta es la A, y el artículo 34, el contenido tiene que son requisitos para adquirir la ciudadanía mexicana, el artículo 35 con los derechos político-electorales del ciudadano, y el 36 con las obligaciones del ciudadano como inscribirse en el Registro Federal de Electores y votar en elecciones populares. Respuesta A. Ahora veamos reactivos de la subárea 1.3, Sistema de Partidos en México, con el formato de cuestionamiento directo. Durante una reunión de trabajo en una junta local ejecutiva del INE, se discute el papel de los partidos políticos dentro del sistema democrático mexicano. Un vocal ejecutivo menciona que la Constitución establece explícitamente su papel como entidades de interés público. ¿Cuál de las siguientes finalidades de los partidos políticos está expresamente establecida en el artículo 41 constitucional? A. Proponer reformas legales en las cámaras del Congreso de la Unión. B. Intermediar entre los poderes públicos y la sociedad civil organizada. O C. Promover la participación del pueblo en la vida democrática y acceder al poder público. Respuesta C. El artículo 41 constitucional define a los partidos políticos como entidades de interés público cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional mediante el acceso al poder público. Durante la revisión posterior a una jornada electoral federal, un vocal secretario informa que varios partidos políticos no cumplieron con los requisitos constitucionales para conservar su registro. Un integrante del Consejo Local solicita que se precise cuál es el umbral mínimo de votación que establece la ley para mantener el registro como partido político nacional. ¿Qué porcentaje mínimo de la votación válida nacional debe obtener un partido político para conservar su registro? A. 3%, B. 5% o C. 2.5%. Respuesta A. Según el artículo 41 constitucional y la Ley General de Partidos Políticos, estos deben obtener al menos el 3% de la votación válida emitida a nivel nacional en cualquiera de las elecciones para diputados, senadores o presidente de la República para conservar su registro como partido político nacional. Durante una sesión ordinaria del Consejo General del INE, se discute el monto asignado a los partidos políticos para el próximo ejercicio fiscal. Un consejero electoral explica que existe una fórmula establecida en la ley para calcular el financiamiento público ordinario. De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, ¿cómo se determina el monto anual del financiamiento público ordinario que reciben los partidos políticos nacionales? A. Multiplicando el número de electores registrados por el salario mínimo mensual vigente. B. Multiplicando el número total de sufragios válidos por partido por el valor diario de la UMA. O C. Multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la UMA. Respuesta C. Y es que justamente la Ley General de Partidos Políticos establece que el financiamiento público ordinario anual para los partidos políticos nacionales se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización UMA. Durante una sesión de capacitación dirigida a personal técnico de las juntas distritales, se explica que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad encargada de revisar el origen, monto y aplicación de los recursos utilizados por los partidos políticos. ¿Qué órgano del INE es el responsable de realizar la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales? A. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. B. Unidad Técnica de Fiscalización. O C. Dirección Jurídica. Respuesta B. Unidad Técnica de Fiscalización. La Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano del INE encargado de revisar la legalidad de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Esta unidad opera bajo la Comisión de Fiscalización y tiene facultades para imponer medidas cautelares e imponer sanciones. En el análisis de los lineamientos para el registro de candidaturas federales, un vocal ejecutivo explica que los partidos políticos deben cumplir con la obligación constitucional de garantizar condiciones de equidad en las contiendas electorales, incluyendo la postulación de personas de ambos géneros. ¿Cuál es una de las obligaciones constitucionales de los partidos políticos en relación con la paridad y los medios? A. Asignar a mujeres exclusivamente candidaturas en municipios indígenas para asegurar la representatividad. B. Garantizar la paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular y acceso equitativo a los tiempos del Estado en radio y televisión. O C. Reservar el 30% de sus espacios publicitarios para personas jóvenes y de la diversidad sexual. Respuesta B. El artículo 41 de la Constitución y la Ley General de los Partidos Políticos obligan a los partidos a respetar la paridad de género en la postulación de candidaturas y a garantizar el acceso equitativo a los tiempos del Estado en medios de comunicación durante procesos electorales.
Ahora revisemos reactivos de la misma subárea, pero con el formato de completamiento. Conforme el artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos son espacio, cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y permitir el acceso al ejercicio del poder público. A. Actores sociales. B. Instituciones políticas. O C. Entidades de interés público. En este caso, la respuesta correcta es la C. Entidades de interés público. Y es que la Constitución en su artículo 41 establece que los partidos políticos son entidades de interés público y como tales tienen derechos y obligaciones específicos que justifican la supervisión del INE y su financiamiento público. Según la Ley General de Partidos Políticos, el financiamiento público destinado a los partidos nacionales comprende tres tipos: financiamiento para actividades ordinarias permanentes, financiamiento para gastos de campaña y financiamiento para A. Actividades de formación ideológica, B. Actividades específicas como educación, capacitación y promoción política, o C. Gastos operativos en órganos estatales y municipales. Respuesta B. Actividades específicas como educación, capacitación y promoción política. Bien, en este caso, la explicación se encuentra aquí. Ahora veamos reactivos con el formato de ordenamiento. Ordene correctamente las etapas que deben seguirse para que una organización ciudadana obtenga el registro como partido político nacional conforme a la Ley General de Partidos Políticos. Bien, la respuesta es la A y vemos que primero es 2. Celebración de asambleas estatales o distritales con un número mínimo de afiliados. 3. Presentación de declaración de principios, programa de acción y estatutos. 1. Solicitud formal ante el INE. 4. Verificación de requisitos por parte del INE. Y 5. Resolución del Consejo General del INE sobre el otorgamiento o rechazo del registro. La justificación es que la organización debe primero reunir el número mínimo de afiliados mediante asambleas válidas, se verifican los documentos válidos, se solicita el registro ante el INE y se somete a verificación correspondiente. ¿Cuál es el orden correcto del procedimiento mediante el cual el Instituto Nacional Electoral determina la pérdida del registro de un partido político nacional por no alcanzar el porcentaje mínimo de votación? Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que es 1, 2, 3, 4, 5. 1. Verificación del umbral de votación alcanzado por el partido en la elección federal. 2. Informe técnico de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 3. Emisión del dictamen correspondiente por la Comisión de Prerrogativas del INE. 4. Resolución del Consejo General del INE sobre la pérdida del registro. Y 5. Publicación en el Diario Oficial de la Federación. Veamos ahora reactivos con el formato de relación de elementos. Relación de las funciones u obligaciones de los partidos políticos con el fundamento constitucional o legal que las establece. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que garantizar la paridad de género en candidaturas tiene su fundamento en el artículo 41 de la Constitución. 2. Acceder a financiamiento público para actividades ordinarias con la Ley General de Partidos Políticos, artículo 25. 3. Permitir fiscalización de recursos por parte del INE con el reglamento interior del Instituto Nacional Electoral. Ahora pasemos a la subárea 1.4, transparencia, con el formato de cuestionamiento directo. Bien, durante una capacitación dirigida a personal electoral de una nueva incorporación, se presenta una controversia respecto a si el derecho de acceso a la información pública es un derecho autónomo o derivado, y sobre quién está obligado a garantizarlo. Uno de los capacitadores afirma que la transparencia solo aplica al Poder Ejecutivo. Otro contradice señalando que todos los entes públicos deben cumplir con obligaciones específicas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con base en el marco constitucional y legal vigente? A. El derecho de acceso a la información pública es una facultad administrativa del Ejecutivo Federal y su ejercicio depende de cada dependencia. B. Solo las instituciones del Poder Ejecutivo y Legislativo están obligadas a transparentar sus actos, mientras que el Poder Judicial y los partidos políticos están exentos. C. El artículo 6 constitucional reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho humano, vinculante para todos los sujetos obligados, incluidos los tres poderes, partidos políticos, fideicomisos y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos. Respuesta C. Esto fundamentado en el artículo 6 de la Constitución. En el contexto de una auditoría ciudadana al uso de recursos públicos en un municipio, un colectivo exige información detallada sobre los contratos otorgados a una asociación civil que recibió subsidios gubernamentales. Un servidor público municipal se niega a proporcionar dicha información, argumentando que las asociaciones civiles no están obligadas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con base en lo dispuesto por dicha ley, ¿cuál sería el criterio jurídicamente correcto? A. Las asociaciones civiles no tienen ninguna obligación en materia de transparencia, sin importar si reciben o no recursos públicos. B.
Las asociaciones civiles están obligadas a rendir cuentas únicamente si son creadas por una autoridad pública. O C. La opción C nos dice que toda la persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad debe proporcionar la información relacionada con dichos recursos conforme al principio de máxima publicidad. Respuesta C. Esto de acuerdo al artículo 23 de dicha ley. Durante una sesión del Comité de Transparencia de una dependencia federal, se analiza una solicitud de acceso a los expedientes médicos de funcionarios públicos adscritos a programas de seguridad. Algunos integrantes consideran que la solicitud debe ser aprobada en su totalidad en aras del principio de máxima publicidad, mientras que otros argumentan que existe una colisión de derechos. ¿Cuál de las siguientes decisiones se ajusta correctamente al marco normativo de dicha ley? A. La información debe entregarse completa, ya que toda la información en posesión de una autoridad es pública por mandato constitucional. B. Debe entregarse solo si la persona solicitante demuestra interés jurídico legítimo conforme al principio de discrecionalidad administrativa. O C. Debe clasificarse como confidencial por contener datos personales sensibles protegidos por la ley, sin perjuicio de la publicidad de la información estadística. Respuesta C. Esta ley establece en su artículo 113 que los datos personales sensibles, como los médicos, deben clasificarse como información confidencial cuya divulgación puede vulnerar derechos fundamentales. Ahora veamos reactivos de transparencia con el formato de completamiento. Con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se consideran sujetos obligados a transparentar su información, permitir el acceso a la misma y proteger los datos personales que obren en su poder a todas las autoridades, entidades, órganos y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a espacio, y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos que realice actos de autoridad. A. Partidos políticos e instituciones de educación superior autónomas. B. Fideicomisos públicos y sindicatos. C. Comités de vecinos y agrupaciones religiosas. O D. Comisiones mixtas y organizaciones civiles sin subsidio. Respuesta B. Fideicomisos públicos y sindicatos. Eso se encuentra justificado en el artículo 23 de dicha ley. Ahora veamos reactivos con el formato de ordenamiento. Una persona ciudadana desea obtener información pública relacionada con el presupuesto de un órgano federal. Para ello, inicia el procedimiento de acceso a la información conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ordena correctamente los pasos del procedimiento que debe seguir. Nos vamos a la respuesta, que es la C, y nos dice que es 21435. 2. Presentación de la solicitud de información. Posteriormente, 1. Recepción de la solicitud por la unidad de transparencia. 4. Turno de la solicitud a las áreas competentes. 3. Notificación de disponibilidad de la información o negativa debidamente fundada. Y 5. Elaboración y entrega de la respuesta al solicitante. Esto se encuentra justificado en los artículos 129 a 145 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora veamos reactivos con el formato de relación de elementos. Durante una capacitación dirigida a integrantes del servicio público sobre obligaciones en materia de transparencia, se les pidió identificar correctamente los tipos de información clasificada conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Relaciona los tipos de información, columna A, con su característica principal, columna B. Entonces tenemos aquí los tipos de información, vemos que la respuesta es la A, y vemos que la información reservada se va a relacionar con que se protege por un tiempo limitado debido al riesgo de daño. 2. Información confidencial con que solo puede ser consultada por el titular o personas autorizadas. 3. Información pública, está disponible sin restricción para cualquier persona. Y 4. Información clasificada, incluye tanto la reservada como la confidencial. Respuesta A.